La brisa salada de Cartagena de Indias acariciaba las calles empedradas del centro histórico, mientras Isabela Moreno ajustaba el cartel de «Abierto» en la pequeña perfumería donde trabajaba. Sus dedos, impregnados con la esencia de jazmín, del último perfume que había mostrado, se demoraron un momento en el cristal de la puerta. El reflejo le devolvió la imagen de una mujer de 33 años, con ojos color ámbar, que parecían guardar 1000 historias sin contar. «Mami, mira lo que encontré». La voz de Matías la sacó de sus pensamientos. Su pequeño de 6 años sostenía una concha rosada entre sus manitas morenas, sus rizos alborotados por el viento caribeño. «Es del mismo color que las nubes, cuando se esconde el sol», explicó con esa sabiduría única de los niños. Isabela sonrió, ajustando el collar de cuentas coloridas que nunca se quitaba. «Es preciosa, mi amor. ¿La vas a agregar a tu colección especial?» Matías asintió con entusiasmo, guardando su tesoro en el bolsillo de su camisa estampada con palmeras. La tarde transcurría con la tranquilidad habitual hasta que Carmen, su hermana menor, irrumpió en la tienda como un torbellino de energía. Su cabello rojo, borgona, resplandecía bajo la luz dorada que se filtraba por los ventanales coloniales. «¿Adivina quién acaba de abrir una joyería en el antiguo casarón de los Mendoza?», preguntó Carmen, apoyándose en el mostrador. «Dicen que es una familia importante de Bogotá. Ya sabes cómo son esos capitalinos. Vienen a conquistar la costa con sus aires de grandeza». Isabela rodó los ojos con cariño. Su hermana siempre estaba al tanto de las últimas noticias del barrio. «Carmen, ¿no deberías estar guiando un grupo de turistas ahora mismo? Se canceló el tour. Además, ¿qué clase de tía sería si no viniera a ver a mi sobrino favorito?» Carmen extendió los brazos hacia Matías, quien corrió a abrazarla. El día comenzó a declinar, y con él llegó ese momento mágico en que las farolas del centro histórico empezaban a encenderse una a una. Isabela miró el reloj, casi hora de cerrar. «Matías, amor, recoge tus juguetes, vamos a casa». Fue entonces cuando todo cambió. Al girar para tomar su bolso, Isabela tropezó con una caja de muestras, derramando varios frascos de perfume. El líquido precioso comenzó a extenderse por el suelo, mezclando aromas en una sinfonía olfativa que la mareó por un instante. «Los perfumes nuevos de L'Occitane», exclamó angustiada. El costo de esos frascos equivalía a 2 semanas de su salario. Sin pensarlo, salió corriendo de la tienda en busca de ayuda, dejando a Matías con Carmen. En su prisa, no se fijó en el letrero y empujó la puerta equivocada, entrando en la nueva joyería. El contraste entre la luz dorada de la calle y la penumbra interior la desorientó momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, presenció una escena que la dejó paralizada. Una dependienta elegantemente vestida miraba con desdén a un hombre de aspecto sencillo que vestía una camisa de lino arrugada y sandalias de cuero. «Lo siento, señor, pero estas piezas son extremadamente exclusivas. Quizás debería visitar alguna de las tiendas del mercado público». El hombre, de piel oliva y rizos castaños, mantenía una dignidad silenciosa que contrastaba con la actitud petulante de la empleada. Algo en su mirada, en el modo en que sus ojos color miel reflejaban una mezcla de decepción y resignación, tocó una fibra sensible en Isabela. «Disculpe», intervino ella, sorprendiéndose a sí misma. «¿Está sugiriendo que el valor de una persona se mide por su apariencia?» Su voz, normalmente suave, tenía un filo que no reconocía como propio. «Porque si es así, creo que quien no pertenece a este lugar es usted, no él». El silencio que siguió fue denso como la humedad tropical de Cartagena. El hombre la miró con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que Isabela no pudo descifrar, pero que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Lo que Isabela no sabía mientras defendía a aquel desconocido era que acababa de alterar el curso de su destino, porque aquel hombre de apariencia humilde era Alejandro Ramírez, el dueño de la joyería, y en sus ojos color miel acababa de nacer una chispa de algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Alejandro Ramírez permaneció inmóvil, observando cómo aquella mujer de ojos ámbar abandonaba la joyería tan repentinamente como había entrado.
El aroma a flor de cerezo que dejó tras ella persistía en el aire, mezclándose con el olor a madera antigua del casarón colonial. Se volvió hacia la dependienta, quien ahora lucía mortificada al reconocer a su jefe. «Señorita Ruiz, en esta empresa valoramos la dignidad de cada persona que cruza esa puerta», pronunció con voz serena pero firme. «Mañana a primera hora quiero ver su carta de renuncia en mi escritorio». Salió a la calle empedrada, esperando encontrar a su defensora inesperada, pero ella ya había desaparecido entre los callejones del centro histórico. El sol poniente teñía las paredes coloniales de naranja, y las primeras estrellas comenzaban a asomarse sobre los tejados centenarios. Mientras tanto, en la perfumería, Isabela intentaba explicar el desastre a su jefa, doña Mercedes, una mujer mayor de rostro amable y ojos comprensivos. «No te preocupes, mi niña», dijo la mujer ajustándose el chal bordado. «Estos accidentes pasan, además tenemos seguro para estas cosas». Carmen, que había presenciado todo mientras entretenía a Matías, observaba a su hermana con curiosidad. «¿Y qué pasó en la joyería? Te vi entrar como un torbellino y salir igual». Isabela suspiró, pasándose una mano por el cabello negro. «Defendí a un desconocido, fue una tontería. Ni siquiera sé por qué lo hice». «¿Un desconocido guapo?» Carmen arqueó una ceja, juguetona. «Carmen». Isabela sintió el calor subir a sus mejillas. «No es momento para bromas. Además, prometí que nunca más», completó Carmen, su expresión tornándose seria. «Han pasado 5 años, Isa. Antonio querría que fueras feliz». El nombre de su difunto esposo flotó en el aire como una nube pesada. Matías, que jugaba cerca, levantó la mirada al escucharlo. «¿Están hablando de papá?» Isabela se arrodilló junto a su hijo, acariciando sus rizos rebeldes. «Sí, mi amor. ¿Quieres contarle a tía Carmen sobre la concha que encontraste hoy?» La noche cayó sobre Cartagena, envolviendo la ciudad en su manto estrellado. En su apartamento, Alejandro contemplaba la bahía desde su balcón, un vaso de aguapanela con limón en la mano. Sobre su escritorio, una carpeta amarilla contenía documentos que no se atrevía a abrir. La investigación sobre el accidente, de 5 años atrás. El timbre de su celular lo sobresaltó. Era su madre, llamando desde Bogotá. «Hijo, ¿encontraste algo?» «Mamá, necesito tiempo», respondió, frotándose la cicatriz del maxilar. «Este no es un asunto que se pueda resolver de la noche a la mañana. La culpa nos está consumiendo, Alejandro. Tu padre no duerme, yo apenas como. Necesitamos saber la verdad». La verdad, una palabra tan simple y tan compleja a la vez, como las joyas que vendía, aparentemente sólidas, pero llenas de facetas, de reflejos, de secretos. A la mañana siguiente, Isabela caminaba por la plaza de los coches con Matías, dirigiéndose a la perfumería. El niño saltaba entre los adoquines, jugando a no pisar las líneas cuando chocó contra alguien. «Lo siento, señor», exclamó Matías levantando la mirada. Isabela se quedó sin aliento. Era el hombre de la joyería. Bajo la luz clara de la mañana, pudo apreciar mejor sus rasgos. La barba perfectamente recortada, los ojos color miel, que parecían guardar un universo de secretos, la cicatriz casi imperceptible en su maxilar. «No hay problema, campeón», sonrió él agachándose para quedar a la altura del niño. «Bonita colección de conchas la que llevas ahí». Matías sonrió orgulloso, mostrando el collar que había hecho. «Mi mami me ayudó a hacerlo». «Tiene muy buen gusto tu mami», respondió él incorporándose para mirar a Isabela. «Por cierto, me llamo Alejandro. Ayer no tuve la oportunidad de agradecerte». «Isabela», respondió ella, sintiendo un cosquilleo inexplicable en el estómago. «Y no fue nada, ¿Solo defendiste a un desconocido de forma apasionada?», completó él con una sonrisa que iluminó sus ojos. «Me gustaría compensarte. ¿Un café, tal vez?». Antes de que Isabela pudiera responder, Matías intervino. «Mami hace el mejor café con canela del mundo, y también arepas». Alejandro rió, un sonido cálido que pareció derretir algo en el corazón de Isabela.
Entonces tendré que probarlos algún día. Isabela sintió el peso del collar de cuentas en su cuello, el último regalo de Antonio. Por un momento le pareció más ligero. Tal vez, respondió sorprendiéndose a sí misma. Tal vez algún día. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese preciso instante, en Bogotá, un sobre sellado llegaba al escritorio del padre de Alejandro, conteniendo la última pieza del rompecabezas sobre el accidente que había cambiado sus vidas para siempre. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles de Cartagena cuando Carmen irrumpió en la perfumería, su cabello rojo brillando como el fuego bajo la luz tropical. Su rostro normalmente despreocupado mostraba una seriedad inusual. ¿Has visto esto?, preguntó extendiendo su teléfono hacia Isabela. En la pantalla brillaba el titular de un periódico local. Familia Ramírez expande su imperio de joyerías en la costa caribeña. El misterioso heredero que revoluciona el mercado. Isabela sintió que el aire se escapaba de sus pulmones al ver la fotografía que acompañaba el artículo. Alejandro, el hombre que había defendido en la joyería, aparecía vestido con un traje impecable en una gala en Bogotá. La cicatriz, en su maxilar apenas visible, confirmaba que era él. No puede ser, murmuró dejándose caer en una silla. El aroma de las flores del jazmín que decoraban la tienda de repente parecía demasiado intenso. ¿El hombre del que me hablaste era Alejandro Ramírez? Carmen se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz. Isa, los Ramírez son una de las familias más poderosas de Colombia. ¿Por qué estaría fingiendo ser un cliente común? Antes de que Isabela pudiera responder, la campanilla de la puerta tintineó. Matías entró corriendo, seguido por doña Mercedes, quien lo había recogido de la escuela como favor especial. «Mami, mami», exclamó el niño agitando un dibujo. «Hice esto para el señor Alejandro, ¿crees que le gustará?» El dibujo mostraba 3 figuras, una mujer con largo cabello negro, un niño con rizos y un hombre alto junto a ellos. Estaban en una playa llena de conchas. Isabela sintió que su corazón se encogía. «Mi amor, el señor Alejandro, él...» ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que el hombre que había comenzado a admirar les había mentido? «Es hermoso, campeón». Una voz familiar resonó desde la puerta. Alejandro estaba allí, vestido con su habitual camisa de lino y sandalias, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel artesanal. Carmen se interpuso instintivamente entre él e Isabela. «Vaya, el gran Alejandro Ramírez nos honra con su presencia. ¿Qué otros secretos guardas bajo esa fachada de humildad?» «Carmen, por favor», intervino doña Mercedes, quien había permanecido en silencio hasta entonces. «Matías, ven conmigo. Vamos a organizar los nuevos perfumes». «¿Ves que el niño se alejó?» Alejandro dio un paso adelante. «Isabela, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?» Su voz temblaba. ¿Que te divertiste jugando al cliente misterioso? ¿Que te burlaste de mi ingenuidad?» «No», respondió él, acercándose al mostrador. «Explicar por qué necesitaba conocer la verdadera esencia de esta ciudad, de su gente, de ti». Se detuvo, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Alejandro miró la pantalla y su rostro se transformó. «Tengo que irme», dijo, dejando el paquete sobre el mostrador. «Pero por favor, ábrelo. Y si después de eso aún quieres que me mantenga alejado, lo entenderé». Cuando se fue, Carmen tomó el paquete. No deberías abrirlo, pero Isabela ya estaba desatando el lazo. Dentro había una pequeña caja de terciopelo azul y una nota manuscrita. Al abrir la caja, encontró un delicado collar de plata con un dije en forma de concha marina, similar a las que Matías coleccionaba. La nota decía: «Hay secretos que pesan como el plomo y verdades que brillan como el oro. Vine a Cartagena, buscando respuestas sobre un accidente que cambió muchas vidas. No esperaba encontrar algo más valioso que todas las joyas de mi familia. Un corazón auténtico». Isabela tocó inconscientemente el collar de cuentas que llevaba, el último, regalo de Antonio. Por primera vez en 5 años, sintió el impulso de quitárselo.
¿Qué accidente?, preguntó Carmen, leyendo la nota por encima de su hombro. Antes de que pudiera responder, Matías regresó corriendo. «Mami, mira, el señor Alejandro me regaló esto». En sus manos sostenía un pequeño libro sobre conchas marinas del Caribe. Isabela miró el regalo de su hijo, luego el collar en la caja y finalmente la puerta por donde había salido Alejandro. El aroma de su perfume, Acqua di Gio, aún flotaba en el aire, mezclándose con el jazmín de la tienda y su propio flor de cerezo. En su oficina, Alejandro miraba fijamente el correo que acababa de recibir de su padre. «Hijo, encontramos los documentos sobre el accidente de Antonio Moreno. La verdad es peor de lo que imaginábamos. La oficina de Alejandro, en el último piso del casarón colonial, estaba sumida en penumbras. Solo el resplandor azulado de la pantalla del ordenador iluminaba su rostro mientras leía una y otra vez el correo de su padre. Sus manos temblaban al sostener la taza de aguapanela, ya fría y olvidada. El accidente de Antonio Moreno no fue un accidente, rezaba el documento adjunto. La joya que transportaba esa noche, el corazón de la reina, era una falsificación. Alguien en nuestra empresa lo sabía. Alguien lo silenció. El sonido de pasos interrumpió su lectura. Carmen, con su característica melena roja, apareció en el umbral de la puerta. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y determinación. «Necesitamos hablar», declaró, cerrando la puerta tras ella. «Y esta vez quiero la verdad, toda la verdad». Alejandro cerró el portátil lentamente. «¿Cómo entraste aquí?» «Soy guía turística, ¿recuerdas? Conozco cada rincón de Cartagena, incluidas las entradas de servicio de los casarones coloniales». Carmen se acercó al escritorio. «Mi hermana está en casa llorando mientras su hijo pregunta ¿por qué el señor Alejandro no ha venido a ver sus conchas nuevas? Les debes una explicación». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido lejano de la cumbia que flotaba desde la plaza de Santo Domingo. Alejandro se levantó y caminó hacia el balcón, observando las luces de la ciudad antigua. Antonio Moreno trabajaba para nosotros, comenzó. Era nuestro experto en autenticación de joyas antiguas. La noche que murió transportaba una pieza histórica invaluable. «El corazón de la reina», interrumpió Carmen. «Isabela me habló de esa joya. Antonio estaba emocionado por ese trabajo. La pieza resultó ser falsa», continuó Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. «Alguien dentro de nuestra empresa había organizado un elaborado esquema de falsificación. Antonio debió descubrirlo. Y lo mataron por eso», completó Carmen, dejándose caer en una silla. «¿Por eso estás aquí, para investigar?» «Vine a buscar respuestas, a hacer justicia». Alejandro se volvió hacia ella. «Pero entonces conocí a Isabela y a Matías, y todo cambió. No esperaba, no planeaba. Enamorarte». Carmen terminó la frase por él. Su expresión se suavizó ligeramente. «Mira, entiendo tu misión de justicia, pero Isabela y Matías no son parte de tu investigación. Son personas reales, con corazones que ya han sido bastante lastimados». En ese momento, el teléfono de Carmen vibró. Era un mensaje de Isabela. «Matías tiene fiebre. Estamos en el hospital». Ambos se miraron por un segundo antes de precipitarse hacia la puerta. En el hospital, encontraron a Isabela en la sala de espera, retorciendo nerviosamente el collar de cuentas entre sus dedos. Al ver a Alejandro, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «No debiste venir», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «¿Cómo está él?», preguntó Alejandro, ignorando el comentario. «Tiene amigdalitis. Los médicos dicen que necesita quedarse esta noche en observación». Isabela parecía agotada, vulnerable. «No deja de preguntar por sus conchas. Dice que quiere mostrarte las nuevas que encontró». Alejandro se sentó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Tar, Isabela, hay algo que necesitas saber sobre Antonio». «No», lo interrumpió ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No esta noche. Esta noche solo soy una madre preocupada por su hijo. Las verdades pueden esperar hasta mañana». Carmen observaba la escena desde la máquina de café, su corazón dividido entre la preocupación por su hermana
y la comprensión gradual de que Alejandro Ramírez no era el villano que había imaginado. En la habitación del hospital, Matías dormía intranquilo, murmurando en sueños sobre conchas y playas. Sobre su mesa de noche, el libro que Alejandro le había regalado estaba abierto en la página sobre las caracolas rosadas, las favoritas de su padre. Mientras tanto, en Bogotá, el padre de Alejandro sostenía en sus manos una fotografía antigua. En ella, Antonio Moreno sonreía junto a un hombre cuyo rostro había sido cuidadosamente recortado. Al reverso, una única palabra escrita con tinta roja: traidor. El amanecer se filtraba por las ventanas del hospital cuando Matías finalmente abrió los ojos. La fiebre había cedido, dejando tras de sí el agotamiento típico de una noche de batalla. Isabela, que había dormido incómodamente en el sillón junto a la cama, despertó al sentir el movimiento de su hijo. «Buenos días, mi amor», susurró, acariciando los rizos húmedos del pequeño. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió Matías con voz ronca. Sus ojos recorrieron la habitación hasta detenerse en una figura familiar que dormía en una silla cercana. «¿El señor Alejandro se quedó toda la noche?» Isabela miró hacia donde Alejandro dormitaba, su camisa de lino arrugada y su cabello rizado más despeinado que nunca. No había querido irse, insistiendo en quedarse por si necesitaban algo. Ahora, bajo la luz del amanecer, parecía más vulnerable, más humano. «Mami», la voz de Matías la sacó de sus pensamientos. «¿Por qué el señor Alejandro tiene la misma cicatriz que papá en la foto?» El mundo pareció detenerse por un instante. Isabela miró fijamente a su hijo, luego a Alejandro. Era cierto, la cicatriz en el maxilar, tan similar a la que Antonio mostraba en las fotografías antiguas. ¿Cómo no lo había notado antes? En ese momento, Alejandro se despertó encontrándose con la mirada interrogante de Isabela. Algo en su expresión le dijo que era hora de la verdad. «Matías», dijo suavemente, «¿te gustaría ir a desayunar algo especial con tu tía Carmen? Creo que está en la cafetería». Como si hubiera sido convocada, Carmen apareció en la puerta con un vaso de café humeante. Entendiendo la situación con una sola mirada, se llevó a Matías, prometiéndole arepas con queso y chocolate caliente. Una vez solos, el silencio pesó como plomo entre ellos. Fue Alejandro quien lo rompió primero. «La cicatriz», comenzó, pasando sus dedos por la marca en su rostro, «la obtuve la noche del accidente. Yo estaba allí, Isabela». Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo. Isabela se aferró al collar de cuentas, su ancla en medio de la tormenta. «Antonio y yo éramos amigos», continuó Alejandro. «Trabajábamos juntos en el proyecto del corazón de Minsk, la reina. Esa noche él descubrió algo grande. Me llamó agitado diciendo que necesitaba verme urgentemente». Isabela cerró los ojos, recordando la última vez que vio a Antonio salir por la puerta, prometiendo regresar pronto. Cuando llegué al punto de encuentro, la voz de Alejandro se quebró ligeramente. El auto de Antonio ya estaba fuera de control. Intenté alcanzarlo, pero se tocó la cicatriz inconscientemente. Lo último que me dijo por teléfono fue: «Protege a mi familia». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabela. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperar 5 años?» Porque la investigación seguía abierta, porque los responsables seguían sueltos, porque... Alejandro se acercó, pero se detuvo a un paso de distancia, respetando su espacio. «Porque me enamoré de ti desde el momento en que defendiste a un desconocido en mi propia tienda y tenía miedo de perderte cuando supieras la verdad». El sonido de risas infantiles llegó desde el pasillo. Matías regresaba con Carmen, su rostro iluminado por el chocolate y las promesas de ir pronto a la playa. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?», preguntó Isabela, mirando a Inunesim, su hijo. «Que cada vez que Matías sonríe veo a Antonio, y ahora cada vez que veo esa cicatriz en tu rostro, también lo veo a él. Es como si el destino estuviera jugando con nosotros». Alejandro sacó de su bolsillo un papel doblado. «Encontramos esto entre las pertenencias de Antonio. Creo que deberías verlo».
Era una fotografía antigua, parcialmente quemada. En ella, Antonio sonreía junto a un hombre cuyo rostro había sido recortado. Al reverso, una dirección en Cartagena y una fecha, exactamente 5 años después del accidente. Mañana. ¿Qué significa esto?, susurró Isabela. Significa que la verdad está más cerca de lo que pensamos, respondió Alejandro, y que quizás, solo quizás, Antonio dejó un último mensaje para nosotros. El sol de la mañana bañaba ahora completamente la habitación, iluminando el libro de conchas marinas que descansaba junto a la cama de Matías. En su portada, una caracola rosada brillaba como un faro de esperanza, guardando quizás el secreto que tanto tiempo habían buscado. La dirección anotada en la fotografía los llevó hasta un viejo edificio en el barrio Getsemaní, donde las paredes multicolores contaban historias de generaciones. Isabela, Alejandro y Carmen se detuvieron frente a una puerta azul descolorida, mientras Matías se había quedado al cuidado de doña Mercedes. ¿Estás segura de esto?, preguntó Carmen apretando suavemente la mano de su hermana. El sol de la tarde caía implacable sobre los balcones coloniales, creando sombras que parecían danzar al ritmo de la música lejana. Isabela asintió, tocando instintivamente el collar de cuentas que aún llevaba puesto. Por primera vez en 5 años, el peso del collar se sentía diferente, como si las cuentas guardaran secretos que estaban a punto de ser revelados. Alejandro dio un paso adelante y tocó la puerta. El sonido reverberó en el callejón silencioso. Tras unos momentos que parecieron eternos, la puerta se abrió con un chirrido. Un hombre mayor, de piel curtida por el sol y ojos profundamente sabios, los recibió. «Los estaba esperando», dijo con voz pausada. «Soy Rafael, el guardián de las memorias». El interior de la casa era un museo de recuerdos. Fotografías antiguas cubrían las paredes y en las estanterías descansaban cajas, de todos los tamaños. El aroma a incienso de sándalo se mezclaba con el olor salado que llegaba desde el mar cercano. «Antonio venía aquí», explicó Rafael, guiándolos hacia una habitación interior. Era un lugar seguro para guardar sus descubrimientos. ¿Qué descubrimientos? La voz de Alejandro sonaba tensa. Rafael se dirigió a un viejo escritorio y sacó una caja de madera labrada. El verdadero corazón de la reina nunca estuvo en manos de los Ramírez, dijo, abriendo la caja con cuidado. Antonio lo descubrió la noche que murió. Dentro de 1900, la caja había un diario y una llave antigua. Isabela reconoció inmediatamente la letra de Antonio. «Mi amor», leyó en voz alta, las lágrimas nublando su visión. «Si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran ciertas. La red de falsificación no comenzó con los Ramírez, es más antigua y más peligrosa. El verdadero corazón está donde siempre estuvo, escondido en el lugar donde nos conocimos». Carmen soltó un suspiro de comprensión. La playa de La Boquilla. «La playa». Alejandro frunció el ceño. «Fue donde se conocieron», explicó Carmen. «Antonio era profesor de buceo. Isabela tomaba clases. Solían bromear diciendo que el mar los había unido». Rafael asintió lentamente. Antonio descubrió que el corazón de la reina original había sido escondido por piratas siglos atrás. La joya que transportaba esa noche era una réplica, pero él había encontrado pistas sobre la ubicación original. «Las conchas», susurró. Isabela recordando de repente. Por eso Matías, por eso Antonio siempre lo animaba a coleccionar conchas, estaba preparando el camino. Alejandro sacó su teléfono y mostró un mensaje reciente. «Hijo, la investigación interna reveló más. Nombres, ten cuidado, no confíes en nadie». El sonido de pasos en el callejón los alertó. Rafael se movió rápidamente hacia la ventana. «Tienen que irse, ahora. Usen la puerta trasera». «¿Pero cómo encontraremos?», comenzó Isabela. «El libro», interrumpió Alejandro, sus ojos brillando con comprensión. «El libro de conchas que le regalé a Matías. No fue una coincidencia, ¿verdad, Rafael?». El anciano sonrió misteriosamente. «Antonio lo dejó aquí hace 5 años, con instrucciones específicas de entregarlo cuando llegara el momento». Mientras escapaban por los callejones del Getsemaní, el sol comenzaba a ocultarse,
tiñendo el cielo de naranja y rosa. En la distancia, las olas rompían contra la playa de la Boquilla, guardando secretos centenarios bajo su superficie. «Necesitamos ese libro», dijo Alejandro, mientras se apresuraban hacia el hospital donde Matías los esperaba. Isabela apretó la llave antigua en su mano, sintiendo su peso histórico. «No», corrigió. «Necesitamos a Matías. Él es la clave. Antonio lo supo siempre». En el hospital, Matías hojeaba distraídamente el libro de conchas, deteniéndose en una página específica. Sin que nadie lo supiera aún, sus pequeños dedos trazaban el mapa que los llevaría al verdadero corazón de la reina, oculto durante siglos bajo las aguas del Caribe colombiano. La noche había caído sobre Cartagena cuando llegaron al hospital. La habitación de Matías estaba iluminada por la suave luz de una lámpara, y el pequeño dormía plácidamente, el libro de conchas abierto sobre su pecho. Doña Mercedes levantó la vista de su tejido al verlos entrar. «Ha estado muy entretenido con ese libro», susurró la mujer mayor, recogiendo su bolso. «No ha parado de hablar sobre una concha especial que quiere encontrar mañana en la playa». Alejandro e Isabela intercambiaron miradas significativas. Carmen se acercó a la cama y tomó el libro con cuidado, observando la página donde estaba abierto. Era un capítulo sobre caracolas espirales, específicamente sobre una especie rara que solo se encontraba en ciertos puntos de la costa caribeña colombiana. «Miren esto», señaló Carmen, apuntando a una mancha casi imperceptible en el margen de la página. Bajo la luz del teléfono, pudieron distinguir números escritos con tinta invisible, que solo se revelaba bajo cierta iluminación. «Coordenadas», murmuró Alejandro anotándolas en su teléfono. Antonio pensó en todo. Un suave golpe en la puerta lo sobresaltó. Era Rafael, el guardián de las memorias, su rostro mostrando preocupación. «No tenemos mucho tiempo», dijo, en voz baja. «Han estado haciendo preguntas en el barrio. Saben que estuvieron en mi casa». Matías se removió en su sueño, murmurando algo sobre tesoros y piratas. Isabela acarició su cabello con ternura, sintiendo cómo su mundo se transformaba una vez más. «Necesitamos ir a la Boquilla», dijo Alejandro, su voz firme pero suave. «Mañana al amanecer. El mar estará tranquilo y la marea baja nos permitirá...» «No», interrumpió Isabela, sorprendiendo a todos. «Iremos ahora». «¿Ahora?» Carmen la miró como si hubiera perdido la razón. «Isa es de noche y Matías es la clave», respondió Isabela recordando las palabras de Antonio en su diario. «Y la luna llena de esta noche es igual a la de hace 5 años, la noche que Antonio...» Su voz se quebró ligeramente. Rafael asintió con aprobación. Los antiguos piratas usaban las fases de la luna para sus mapas. Antonio lo descubrió, por eso eligió esta fecha. Despertaron a Matías con suavidad. El niño, aún adormilado, se emocionó al saber que irían a la playa. «¿Podré buscar la concha mágica?», preguntó mientras Carmen lo ayudaba a vestirse. «¿Concha mágica?», preguntó Alejandro. «La que papá me mostró en sueños», respondió Matías con la inocente seguridad de un niño. «Dijo que cuando la encontrara todos seríamos felices». El viaje hasta la Boquilla fue silencioso. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras plateadas sobre la arena. El mar susurraba secretos antiguos, y el aire salado traía memorias de días más felices. Matías, completamente despierto ahora, caminaba delante de ellos, guiándolos como si supiera exactamente a dónde ir. Se detuvo en un punto donde las olas rompían suavemente contra unas rocas. «Aquí», dijo simplemente, señalando un grupo de rocas que formaban una especie de arco natural. Alejandro consultó su teléfono. Las coordenadas coinciden. Isabela se arrodilló junto a su hijo, sacando la llave antigua de su bolsillo. «Mi amor, ¿recuerdas lo que papá te mostró en el sueño?». Matías asintió, tomando la llave con sus pequeñas manos. Se acercó a una de las rocas y, para sorpresa de todos, insertó la llave en una grieta casi invisible. El sonido del metal contra la roca fue seguido por un clic suave. Una pequeña cavidad se reveló, y dentro, envuelta en tela encerada,
descansaba una concha marina diferente a todas las que Matías había coleccionado. «La concha del corazón», susurró el niño. Alejandro se acercó, sus ojos brillando con comprensión. «No es una concha real», dijo suavemente. «Es el corazón de la reina, tallado para parecer una concha marina. El escondite perfecto a plena vista». Un ruido de pasos en la arena los alertó. Rafael emergió de las sombras. «Tenemos compañía», advirtió. «Y no son amigos». Isabela abrazó a Matías protectoramente, mientras Carmen y Alejandro se posicionaban a su alrededor. En la distancia, varias figuras se acercaban bajo la luz de la luna, sus siluetas recortadas contra el horizonte plateado. El verdadero corazón de la reina había sido encontrado, pero la noche aún guardaba más secretos por revelar. Las figuras se acercaban por la playa, sus siluetas cada vez más definidas bajo la luz plateada de la luna. Isabela apretó a Matías contra su pecho, mientras Alejandro se colocaba protectoramente frente a ellos. El sonido de las olas parecía amplificar la tensión del momento. «Dame la joya, hijo». Una voz familiar resonó en la noche. El padre de Alejandro, Ricardo Ramírez, emergió de las sombras acompañado por dos hombres de traje oscuro. «Papá», la voz de Alejandro traicionaba su sorpresa. ¿Tú sabías?» Ricardo Ramírez se detuvo a unos metros de distancia, su rostro una máscara de culpa y determinación. «Lo supe desde el principio. El corazón de la reina nunca fue una simple joya. Es la clave de algo mayor, algo que Antonio descubrió y que nos podría destruir». Carmen dio un paso adelante, sus ojos brillando con furia. «¿Por eso lo mataron? ¿Por una joya?» «No», interrumpió Rafael emergiendo de entre las sombras. «Por la verdad que la joya esconde. El corazón de la reina contiene documentos antiguos, pruebas de una red de falsificación que se remonta a generaciones, en las familias más poderosas de Colombia». Matías, que había permanecido en silencio, levantó la concha joya hacia la luz de la luna. «Papá dijo que brillaría», murmuró, y como respondiendo a sus palabras, la superficie tallada comenzó a revelar un intrincado patrón de símbolos bajo la luz lunar. «Es un mapa», susurró Isabela recordando de repente. «Antonio me habló una vez de mapas antiguos que solo podían leerse bajo la luna llena. Pensé que era una de sus historias románticas». «No solo un mapa», añadió Rafael. «Es la clave para descifrar siglos de documentos codificados. Antonio lo descubrió la noche que murió». Ricardo dio otro paso adelante, pero Alejandro mantuvo su posición. «Hijo, no lo entiendes. Si esos documentos salen a la luz, docenas de familias perderán todo. Miles de personas quedarán sin trabajo. El caos. ¿Y la justicia?». La voz de Alejandro se quebró. «¿Y Antonio? ¿Y todas las vidas que han destruido para mantener este secreto?». El viento marino agitó las palmeras, trayendo consigo el aroma a sal y memoria. Isabela sintió el peso del collar de cuentas en su cuello, el último regalo de Antonio. Con manos temblorosas, lo desabrochó. «Antonio sabía que este día llegaría», dijo mostrando el collar. «Por eso me dio esto. No son simples cuentas, son copias en miniatura de todos los documentos». Las cuentas brillaban de manera extraña bajo la luz lunar, cada una revelando microscópicos símbolos en su superficie. «Él dejó la verdad a la vista de todos», sonrió Rafael, «protegida por el amor de una madre y la inocencia de un niño». Ricardo hizo una señal a sus hombres, pero antes de que pudieran moverse, el sonido de sirenas llenó la noche. Carmen sostenía su teléfono con una sonrisa triunfal. ¿Creían que vendría sin respaldo? La policía tiene todos los documentos que Rafael ha guardado durante años. Solo esperaban nuestra señal. Las luces de las patrullas iluminaron la playa, revelando más figuras emergiendo de las sombras, agentes que habían estado esperando, testigos protegidos que finalmente podían hablar. «Papá», dijo Alejandro suavemente, «todavía podemos hacer lo correcto. No por la empresa, no por el dinero, sino por la verdad. Por Antonio, por todas las familias que han sufrido». Ricardo Ramírez miró a su hijo,
luego a Matías que seguía, sosteniendo la joya, y finalmente a los ojos ámbar de Isabela. En ellos vio el reflejo de todas las vidas que su silencio había afectado. «Lo siento», susurró, dejando caer los hombros. «Lo siento tanto». Matías se acercó al padre de Alejandro, ofreciéndole la joya con una inocencia desarmante. «Las conchas son para compartir», dijo simplemente. «Eso me enseñó mi papá». Isabela sintió la mano de Alejandro encontrar la suya en la oscuridad. El collar de cuentas, ahora libre de su cuello, representaba el fin de un ciclo y el comienzo de otro. La luna brillaba sobre el mar Caribe, testigo silencioso de cómo la verdad, como las olas, siempre encuentra su camino hacia la orilla. El amanecer encontró a Cartagena envuelta en la bruma marina característica de las primeras horas del día. Los titulares de los periódicos locales relataban la caída de una de las redes de falsificación más antiguas del país. Pero en 1900, la pequeña casa de Isabela, el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente. Matías dormía profundamente en su cama, rodeado de sus conchas marinas, incluida una réplica exacta del corazón de la reina que los investigadores le habían permitido conservar. La original descansaba ahora en una bóveda gubernamental, junto con todos los documentos que revelarían décadas de secretos. En la cocina, Isabela preparaba café con canela, su mente reviviendo los eventos de la noche anterior. El collar, de cuentas, ahora una pieza crucial de evidencia, había sido reemplazado por el delicado dije de concha marina que Alejandro le había regalado. «¿Un peso por tus pensamientos?» Carmen apareció en la puerta de la cocina, su cabello rojo recogido en una coleta descuidada. Las ojeras bajo sus ojos revelaban una noche sin dormir. «Pensaba en Antonio», respondió Isabela, sirviendo 2 tazas de café. «En cómo planeó todo esto, cómo confió en que Matías sería la clave. Es como si hubiera visto el futuro». «O tal vez», sugirió Carmen, sentándose en la pequeña mesa de la cocina. «Simplemente conocía el corazón de su hijo, y el tuyo». El sonido de pasos en el porche interrumpió su conversación. Alejandro apareció en el umbral, llevando una bolsa de pan recién horneado y el periódico del día. Sus ojos mostraban el cansancio de quien ha pasado la noche enfrentando verdades difíciles. «Mi padre confesó todo», dijo sin preámbulos, dejando el pan sobre la mesa. «La red de falsificación, el accidente de Antonio, todo. Pasará muchos años en prisión, pero al menos la verdad salió a la luz». Isabela se acercó a él, notando las nuevas líneas de preocupación en su rostro. «¿Cómo estás tú?» «Honestamente, no lo sé», respondió, aceptando la taza de café que ella le ofrecía. «La empresa está en caos, los medios no dejan de llamar, y acabo de perder a mi padre por segunda vez. La primera fue cuando descubrí su participación en todo esto». «Mami, tío Ale». La voz de Matías resonó desde su habitación. El pequeño apareció corriendo, aún en pijama, sosteniendo su libro de conchas. «¿Podemos ir a la playa hoy? Quiero buscar más tesoros». Los 3 adultos intercambiaron miradas sorprendidas ante el tío Ale, pero fue Carmen quien rió primero. «Bueno, parece que alguien ya tomó una decisión por todos». «Mi amor», comenzó Isabela arrodillándose frente a su hijo, «¿recuerdas lo que hablamos sobre la joya y los secretos de papá?» Matías asintió solemnemente. «Papá era un héroe, como en mis cuentos. Y ahora el tío Ale también es un héroe, porque ayudó a contar la verdad». Alejandro se agachó junto a Isabela, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No soy un héroe, campeón. Solo intenté hacer lo correcto, como tu papá me enseñó». «Pero los héroes no siempre usan capa», insistió Matías con la sabiduría inocente de los niños. «A veces solo necesitan ser valientes y decir la verdad». Carmen se limpió una lágrima disimuladamente. «Bueno, ¿qué les parece si todos, los héroes y heroínas de esta historia, vamos a desayunar arepas a la playa? Creo que nos merecemos un momento de paz». Mientras preparaban todo para salir, doña Mercedes apareció en la puerta con una caja de sus famosos dulces de coco. «Para celebrar la verdad», dijo simplemente,
como si hubiera sabido todo el tiempo que este día llegaría. En la playa, bajo el sol de la mañana, Matías corría por la orilla buscando nuevos tesoros, mientras Carmen lo perseguía fingiendo ser un pirata. Alejandro e Isabela caminaban más atrás, sus manos ocasionalmente rozándose, como si estuvieran aprendiendo un nuevo idioma. ¿Crees que Antonio estaría de acuerdo con esto?, preguntó Alejandro suavemente, mirando hacia donde Matías jugaba. Isabela siguió su mirada, observando cómo su hijo reía libremente, cómo la luz del sol hacía brillar su cabello rizado tan parecido al de su padre. Antonio siempre decía que el amor es como el mar, no puedes controlarlo, solo fluir con él. Y así, en la playa donde todo había comenzado, donde los secretos del pasado habían sido revelados bajo la luna, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse bajo el sol de Cartagena. Un capítulo donde las verdades ya no pesaban como cadenas, sino que liberaban como las olas del mar Caribe. Un año después, las calles de Cartagena seguían contando historias. La antigua joyería de los Ramírez se había transformado en un museo que exhibía la historia del corazón de la reina, ahora un símbolo de verdad y redención. Pero la verdadera transformación había ocurrido en los corazones de quienes vivieron aquella historia. Era una tarde especial. La perfumería de doña Mercedes estaba cerrada por un evento privado, decorada con flores de jazmín y velas aromáticas. En el centro, sobre una mesa antigua, descansaba un pastel decorado con conchas de azúcar. Matías cumplía 7 años. «¡Miren lo que encontré esta mañana!», exclamó el cumpleañero, mostrando orgulloso una concha rosada idéntica a la que había iniciado todo. Su cabello rizado, más largo ahora, se agitaba con su entusiasmo. Carmen, que había regresado de su primer tour como guía certificada del Museo Histórico, ajustó la corona de cumpleaños sobre la cabeza de su sobrino. Igual a la del tesoro, ¿eh? Parece que alguien heredó el talento de encontrar cosas especiales. Doña Mercedes sonrió desde su rincón, donde preparaba su famosa aguapanela con limón. Las cosas especiales encuentran a las personas especiales, dijo con esa sabiduría que solo los años pueden dar. Rafael, que se había convertido en una figura habitual en sus vidas, observaba la escena con satisfacción. El antiguo guardián de memorias ahora era el director del museo, donde las historias de piratas y joyas se entrelazaban con lecciones sobre verdad y justicia. «¿Dónde está mamá?», preguntó Matías, mirando hacia la puerta por enésima vez. «Llegará pronto», aseguró Carmen intercambiando una mirada cómplice con Rafael. Alejandro tenía una sorpresa para ella. En ese momento, como si las palabras de Carmen los hubieran convocado, Isabela y Alejandro aparecieron en la puerta. Ella llevaba un vestido de algodón blanco con bordados artesanales, y en su cuello brillaba el dije de concha marina, ahora acompañado por un anillo sencillo pero elegante. «Mami, tío Ale». Matías corrió hacia ellos deteniéndose al notar algo diferente en sus rostros. «¿Por qué están llorando?». Isabela se arrodilló frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Mi amor, Alejandro, y yo queríamos preguntarte algo muy importante». El silencio llenó la habitación, mientras todos contenían el aliento. Alejandro se arrodilló junto a ellos, su cicatriz apenas visible bajo la luz dorada del atardecer que se filtraba por las ventanas. «Matías», comenzó Alejandro, su voz suave pero firme, «tu papá Antonio fue un héroe, y siempre lo será. Nadie podrá reemplazarlo jamás. Pero me preguntaba, ¿me permitirías intentar ser un segundo padre para ti?». Los ojos del niño se abrieron grandes procesando las palabras. Miró a su madre, luego a Alejandro, y finalmente a la concha que aún sostenía en su mano. «¿Cómo cuando encuentras una segunda concha perfecta en la playa?», preguntó con esa inocencia que hacía que los ojos de todos se humedecieran. «No es la primera que encontraste, pero también es especial». Isabela soltó una risa mezclada con lágrimas. «Exactamente así, mi amor». Matías pareció considerarlo por un momento, luego sonrió. «Podemos tener una ceremonia en la playa, donde papá y tú encontraron el tesoro». «Por supuesto»,
respondió Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. Carmen levantó su vaso de aguapanela. Por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos, por las verdades que liberan, añadió Rafael, por el amor que, como el mar, siempre encuentra su camino, completó doña Mercedes, mientras el sol se ponía sobre Cartagena, tiñendo el cielo de los mismos tonos rosados que la concha en la mano de Matías. La perfumería se llenó de risas y música. El aroma de jazmín se mezclaba con el olor salado que llegaba desde la bahía, creando una fragancia única que quedaría para siempre en sus memorias. En un rincón de la tienda, junto a la ventana, una fotografía de Antonio sonreía sobre una pequeña mesa. A su lado, el libro de conchas marinas permanecía abierto en la página que había iniciado todo, y sobre él, brillando bajo la última luz del día, descansaba la réplica del corazón de la reina, ya no como símbolo de secretos, sino como testigo de que el amor, al igual que las olas del mar Caribe, tiene el poder de transformar, sanar y renacer. Porque a veces, en las orillas del corazón donde las memorias del ayer besan las promesas del mañana, los finales son solo nuevos comienzos disfrazados de atardecer. 5 años después, la brisa marina agitaba las cortinas de la nueva casa frente al mar en La Boquilla. En el porche, una colección impresionante de conchas marinas decoraba las repisas de madera, cada una etiquetada cuidadosamente con fecha y lugar de descubrimiento. Matías, ahora con 12 años, ajustaba su equipo de buceo mientras Alejandro revisaba los tanques de oxígeno. Se habían convertido en compañeros inseparables de exploración, continuando el legado de Antonio de una manera que nadie hubiera imaginado. ¿Listos para la clase?, preguntó Isabela, emergiendo del interior de la casa con una pequeña niña de 4 años en brazos. Luna, con sus rizos castaños y ojos color miel como los de Alejandro, sostenía su propia concha rosada. «¡Lista! Para ver a mi hermano enseñar», exclamó la pequeña, agitando la concha como una bandera. Matías se había convertido en el instructor más joven del nuevo centro de buceo que Alejandro e Isabela habían fundado. Corazones del Mar, Escuela de Buceo y Conservación Marina. El antiguo lugar donde Antonio solía dar clases ahora era un espacio dedicado a enseñar no solo buceo, sino también la importancia de preservar los tesoros naturales del Caribe. Carmen, que acababa de regresar de su última gira como directora del museo, ahora expandido para incluir una sección de conservación marina, se unió a ellos en el porche. Su cabello, aunque seguía siendo rojo, mostraba algunas canas que ella lucía con orgullo. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó, sentándose, junto a Rafael, quien se había convertido en un abuelo adoptivo para todos. «El aniversario», respondió Matías con una sonrisa serena. «El día que papá Antonio nos dejó el mejor tesoro de todos». «¿Las conchas?», preguntó Luna inocentemente. «No, pequeña», respondió Alejandro tomándola en brazos. «La verdad, y con ella, la oportunidad de crear esta familia». Doña Mercedes, que se había retirado de la perfumería, pero seguía creando sus mezclas especiales de aromas en el porche de la casa, sonrió mientras servía su tradicional aguapanela. «Y cada año, el mar nos trae nuevos regalos». Como confirmando sus palabras, el sonido de las olas trajo consigo una melodía lejana. Los estudiantes de la escuela de buceo cantando La Bicicleta mientras se preparaban para su clase. Isabela observó a su familia. Matías, convertido en un joven valiente y compasivo. Luna, un recordatorio constante de que el amor puede florecer después de la tormenta. Alejandro, cuya cicatriz ahora contaba una historia de redención. Carmen y Rafael, prueba de que la familia es más que sangre. Y doña Mercedes, el ancla que los mantenía conectados con sus raíces. En su cuello, el dije de concha marina brillaba junto a su anillo de bodas, mientras que el collar de cuentas de Antonio descansaba en un lugar de honor en el museo, contando su historia a nuevas generaciones. «El mar guarda nuestras memorias», dijo Matías, repitiendo las palabras que Antonio solía decir, «pero son nuestros corazones los que guardan el verdadero tesoro». Y así, en la orilla donde una vez se encontraron secretos y verdades,
donde el dolor se transformó en esperanza y el pasado en futuro, una familia nacida del amor y la verdad continuaba escribiendo su historia, con el mar Caribe como testigo eterno de que los finales felices no son puntos finales, sino puntos suspensivos que invitan a seguir soñando, amando y descubriendo nuevos tesoros en las profundidades del corazón. Porque en Cartagena de Indias, donde el amor fluye como las olas y la verdad brilla como la luna sobre el mar, cada historia de amor es un recordatorio de que los corazones, como las conchas en la orilla, siempre encuentran su camino de regreso a casa. Fin. Si estuvieras en el lugar de Isabela, podrías abrir tu corazón a un nuevo amor, sabiendo que esa persona tenía una conexión directa con el doloroso pasado de tu difunto esposo. El miedo a traicionar la memoria de un amor perdido vale más que la oportunidad de encontrar la felicidad nuevamente. Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.